Saludos estudiantes. Comenzamos con la unidad número 4, pruebas de hipótesis, y la clase de hoy es generalidades sobre pruebas de hipótesis 1, es decir, nuestra primera clase sobre pruebas de hipótesis. En el sumario vamos a estudiar qué cosa es diferencia y diferencia significativa, qué son las hipótesis estadísticas y qué es el nivel de significación. Del tema de estimación y muestreo, recordamos que estas medidas descriptivas, como la media, la varianza y la desviación típica, cuando se le calculan a la muestra, se denotan como X con la raya arriba, S al cuadrado para el caso de la varianza y S para el caso de la desviación típica. Y le llamamos estadígrafos porque se tratan de medidas descriptivas de la muestra. Cuando estamos hablando de estas mismas medidas descriptivas, pero para la población, entonces le llamamos parámetro y entonces la media la anotamos como mu, la varianza como sigma al cuadrado y la desviación típica como sigma. Es importante conocer esto, puesto que en pruebas de hipótesis indistintamente vamos a trabajar con la media de la muestra o con la media de la población. Diferencia. El término diferencia se refiere a las características, cualidades o circunstancias que hace que una cosa o persona sea diferente, distinta a otra. Eso es lo que significa diferencia. Vamos a hacer este análisis, pero estadísticamente. Yo tengo un conjunto de mediciones que yo le llamo altura en centímetro 1 y tengo otro conjunto de mediciones que llamo altura en centímetro 2. Como podemos ver, hay diferencia entre las mediciones. Si calculamos su media, la media de una es 6,53 centímetros, la media de otra es 6,60 centímetros. Pero si miramos las diferencias, notemos que no son tantas. Entonces, estadísticamente hablamos de diferencia cuando las variaciones son productos del azar. ¿Qué quiere decir esto? Estamos aplicando un principio de que nada es igual a nada. Siempre va a haber una pequeña variabilidad en, por ejemplo, plantas que nosotros sembremos bajo las mismas condiciones, en animales que criemos bajo las mismas condiciones, siempre va a haber una pequeña diferencia. Esa pequeña diferencia va a estar siempre presente, porque nada es igual a nada. Simplemente el azar hizo que una sea un poquito más grande u otra un poquito más pequeña. Entonces a eso estadísticamente le llamamos diferencias. Ahora bien, ¿a qué le llamamos diferencia significativa? En estadística, un resultado o efecto es estadísticamente significativo cuando es improbable que haya sido debido al azar. Tenemos aquel primer grupo de mediciones que le llamamos altura en centímetro 1. Aquí tienen las mediciones y tenemos aquí altura en centímetro 3 y tenemos que estas son sus mediciones. Miren que ahora la diferencia entre las alturas del primer grupo y las alturas del segundo grupo ya es mayor. Incluso su media también cambió. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Que la media del primer grupo es 6,53, pero ya la media del segundo grupo es 8,71. Entonces,
pudiéramos decir que este grupo tiene una mayor altura, no solamente por el azar, sino que hubo algún factor externo que hizo que, por ejemplo, la altura fuera mayor. Digamos, por ejemplo, un fertilizante. Digamos, por ejemplo, se aplicó algún sustrato que hizo que este grupo de medida fueran mucho mayor. Entonces ya ahí podemos hablar de que las diferencias son significativas. Bien, hay que tener cuidado porque cuando miramos desde la media nos puede pasar que haya falsa diferencia significativa. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo una medición donde la altura en metros 1, la media es 12,11 y la altura en metros 2, otro conjunto de mediciones, la media es 16,86. Yo pudiera decir hay diferencia significativa porque hay un rango muy amplio entre las medias. Bueno, simplemente vamos a ver estas mediciones. Si pueden notar, las mediciones son todas casi iguales, excepto una, que aquí dio 45,8. Recuerden que la media era susceptible a valores extremos. Entonces este 45,8 hizo que esta media subiera. Pero de forma general, si yo comparo el grupo 1 y el grupo 2, de forma general, no hay diferencia significativa. Simplemente hay una pequeña diferencia, excepto un valor atípico. Aquí se podría aplicar el criterio de que una golondrina no hace primavera. Pudiera pasar que haya aparente no diferencia significativa. Altura en metros 1, la media 12,11 y otro conjunto de mediciones que le vamos a llamar altura en metro 3, 12,26. Si miramos la media así, simplemente podríamos decir que no hay diferencia significativa. Pero cuando vemos los datos, vemos que estos están 12,1, 13,4, 11,2 y así dentro de estos valores. Sin embargo, estos que están aquí, 2,6, 25,9, 4,8, 20,7. Entonces sí hay una diferencia grande entre los valores de este grupo y los valores de este grupo. Esa es la razón por la que muchas ocasiones los investigadores no pueden quedarse solamente en la simple comparación de las medias para establecer si las diferencias son significativas o no. Y es lo que nos va a abrir el paso para todo el estudio de pruebas de hipótesis. ¿Qué cosa es una hipótesis estadística? Dice, es una proposición o supuesto sobre los parámetros de una o más poblaciones. Es decir, es una suposición que yo voy a hacer sobre la media, la varianza, la desviación estándar. ¿De quién? De una población o de varias poblaciones. Es importante que son supuestos que hacemos sobre los parámetros de poblaciones. ¿Por qué? Porque yo la muestra la tengo. Simplemente voy a suponer sobre esa población. Por ejemplo, el pH promedio de los productos es mayor que 5,6. Eso es lo que yo estoy suponiendo, que el pH promedio de los productos es mayor que 5,6. Eso sería, ¿qué cosa? Una hipótesis estadística. Entonces, ¿qué cosa sería una prueba de hipótesis? Dice, es la parte de la estadística que nos brinda los métodos necesarios para decidir acerca de la validez
de una hipótesis estadística en base a los resultados observados en la muestra. ¿Qué es entonces una prueba de hipótesis? Bueno, es la parte de la estadística que tiene métodos. Es decir, cuando hablo de métodos, estoy hablando de cuentas, matemáticas, fórmulas, para decidir si esta hipótesis es verdadera o es falsa. Es decir, vamos a ver si el promedio realmente es mayor que 5,6 o menor que 5,6. Ahora, ¿a partir de quién él va a decidir? Recuérdense que la hipótesis habla sobre las poblaciones, pero ¿desde dónde lo va a decidir él? ¿Desde quién? Desde los resultados observados en la muestra, porque al final nosotros no vamos a medir todos los valores de la población. Entonces, esos valores de la muestra es lo que me van a permitir a mí tomar una decisión sobre la población. Recuerden en clases pasadas que yo decía que la muestra, entre comillas, habla por la población. Bien. La estructura de la prueba de hipótesis se establece usando el término de hipótesis nula y se denota como H sub 0. El rechazo de la hipótesis nula conduce a la aceptación de la hipótesis alternativa que se denota como H sub 1. Es decir, nosotros vamos a tener dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa simplemente lo que hace es negar a la hipótesis nula. Las hipótesis estadísticas dependen del tipo de investigación que se pretenda hacer. Las más comunes son para comparar medias. Comparar la media de una muestra contra la media de una población conocida. ¿Por qué estoy hablando de comparar la media de una muestra? Porque saben ustedes que el investigador con lo que trabaja es con una muestra. Ahora, ¿por qué contra la media de una población conocida? En muchas ocasiones se tiene ya conocimiento del comportamiento de esa población. Poníamos el ejemplo en clases anteriores, por ejemplo, ustedes compran un foco y dice duración promedio 3.000 horas. Bueno, ya para esa marca de foco, para ese tipo de foco, ya yo conozco que la media que dura es de ¿cuánto? De 3.000 horas. Comparar la media de dos muestras que representan diferentes poblaciones. ¿Qué es lo que pasa en esta? Que nosotros no conocemos datos de las poblaciones, no tenemos que la media de la población ya sea conocida y entonces tenemos simplemente que comparar una media que representa a una población con otra media que representa a otra población. Comparar la media de varias muestras que representan diferentes poblaciones. Es decir, en este caso no estoy comparando dos medias, estoy comparando varias muestras, 3, 4, 5, y cada muestra, disculpen, representa diferentes poblaciones. Otras que se pueden hacer es prueba para comparar varianza, es decir, para ver si la varianza de esta población es diferente a la varianza de la otra. ¿A través de quién? De sus muestras. Prueba de hipótesis para determinar la normalidad de los datos. Sí, existe una prueba de hipótesis que me permite decir si los datos se distribuyen normal. Recuerden cuando dimos la distribución normal en el tema de probabilidades, que vimos que había un grupo de características que tiene la distribución normal. Pruebas de hipótesis para determinar la independencia de los datos. Es decir, ¿qué cosa es la independencia de los datos? Que el valor de una medición no dependa del valor de otra medición. Es decir, que la medición de una observación o que una observación no influya en lo que mide la otra observación. De todas formas, vamos a llegar a este tipo de pruebas de hipótesis
en próximas clases y vamos a estudiarlo más a profundidad. Veamos un ejemplo. Dice, la altura de la población de todos los árboles de una especie en determinadas condiciones es μ igual a 2,84 metros con una desviación estándar de 0,3 metros. Ya eso lo conozco. De un modo u otro, ya yo tengo el conocimiento de que esa especie de árbol, bajo esas condiciones, crece como promedio 2,84 metros con una desviación estándar de 0,3 metros. Se va a aplicar un nuevo tratamiento. Bueno, este nuevo tratamiento pudiera ser un nuevo fertilizante, pudiera ser aplicar algún sustrato, un método de roturación, cualquier tratamiento que supone que aumente su altura. Es decir, yo supongo de que si yo aplico mi nuevo tratamiento, voy a obtener árboles mayores como promedio que 2,84. Bueno, para yo probar que mi tratamiento es efectivo, tomo una muestra y le aplico el tratamiento. Mido todos esos valores y le calculo la media, pero ahí estoy calculando la media de la muestra. Lo único que esa media de la muestra representa a la media de una población μ sub 0. Y a quien yo le llamo población μ sub 0, estoy hablando que ella está representando a la media de todos los árboles que se le aplique este tratamiento. Sí, ya estoy generalizando de que ella me va a representar a la media de todos los árboles que se le aplique este tratamiento. Entonces, voy a declarar como hipótesis nula, el nuevo tratamiento dará resultados iguales al de la población. Es decir, que solamente va a haber diferencia. Ojo, cuidado con la palabra igual. Cuando decimos igual, no quiere decir que la media esta tiene que dar 2,84, sino que al solamente haber diferencia, va a haber una pequeña variabilidad respecto al azar, y como que la variabilidad respecto al azar va a ser muy parecida. Entonces simplemente va a haber diferencias y nunca diferencias significativas. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que este nuevo tratamiento no es efectivo, que el nuevo tratamiento no va a dar resultados superiores a lo que ya usualmente se hacía. Ahora, ¿qué diría la hipótesis nula? La hipótesis nula dice, el nuevo tratamiento no dará resultados iguales al de la población. Entonces va a decirnos que va a haber diferencias significativas. ¿Qué significa que haya diferencias significativas? Que hubo algo externo aparte del azar que hizo que esa diferencia sea acentuada. ¿Ya? Y por eso decimos que no dará resultados iguales. Matemáticamente podríamos escribirlo así. H sub 0, hipótesis nula, 2 puntos, mu es igual a μ sub 0. Mu, estamos hablando de la media de la población, y μ sub 0 es la media de la futura población con el nuevo tratamiento, que por cierto, va a estar representada por ¿quién? Por la media de la muestra. H sub 1 pudiera ser mu menor que μ sub 0. ¿Por qué digo esto? Porque no todas las investigaciones, lo que yo estoy buscando tiene que ser mayor, pudiera ser menor o incluso pudiera ser diferente. ¿Ya? Entonces aquí tenemos las dos hipótesis y recordemos otra vez qué cosa es prueba de hipótesis. Decía, es la parte de la estadística que nos brinda los métodos necesarios para decidir acerca de la validez de una hipótesis estadística en base a los resultados observados en la muestra.
tenemos aquí entonces las dos hipótesis, que en el caso de las hipótesis para comparar medias, la hipótesis nula siempre va a hablar de que no va a haber diferencia significativa. Por eso siempre, cuando se comparan medias, nosotros siempre escribimos que con igual. Es decir, cuando estamos comparando medias, la hipótesis nula apunta hacia la diferencia y la hipótesis alternativa apunta siempre hacia la diferencia significativa. Bueno, tengo dos hipótesis y al final debo de quedarme con una de las dos. Entonces tengo que hacerme estas dos preguntas. ¿Cuál? ¿Cuál de las dos es la que voy a escoger? Y cuánto confiar en la que escogí. Entonces, las pruebas de hipótesis me van a ayudar a escoger la hipótesis y me va también a dar cuánto yo confío en esa hipótesis que yo escogí. Vamos a trabajar ahora en cuánto confiar. Y después, en próximas clases, vamos a ver cómo decidimos cuál. Bien, analicemos este caso. Dice, en el caso de un juicio en el que el juez debe decidir si el acusado es culpable o inocente, la elección de las hipótesis debería ser H sub 0, inocente, H sub 1, culpable. Es decir, esas serían las dos hipótesis. ¿Qué pudiera pasar? Bueno, vamos a hacer esta tabla de doble entrada y yo voy a escribir aquí, el acusado es inocente. Eso quiere decir que en la realidad el acusado es inocente. El acusado es culpable. Realmente el acusado es culpable. Pero el juez debe decidir. Es decir, el juez debe dar un veredicto. Entonces, el veredicto que da el juez dice que es inocente. O el veredicto que da el juez dice que es culpable. ¿Qué sucede entonces? Que si el veredicto que da el juez es que es inocente y realmente él es inocente, el juez actuó con justeza. Pero si el veredicto es culpable y el acusado realmente es culpable, también el juez actuó con justeza. El acusado es inocente, el juez dijo que era inocente. El acusado es culpable, el juez dijo que era culpable. Pero ¿qué pasaría si el acusado es inocente y el juez dice que es culpable? Entonces el juez aquí cometió un error. ¿O qué pasaría si el acusado es culpable y el veredicto es inocente? Entonces también se cometió un error. Ahora la pregunta sería, ¿cuál de los dos errores es peor? Bueno, teniendo presente que una de las máximas de la justicia es que todo el mundo es inocente hasta que no se pruebe lo contrario, entonces yo considero que el mayor error sería este. ¿Por qué el mayor error sería este? Porque el acusado es inocente y nosotros lo declaramos culpable. Esta persona iría presa siendo inocente. Sería, desde el punto de vista ético, el peor de los errores. En este caso, y no deja de ser un error, el acusado es culpable, pero lo declararon inocente. No deja de ser un error, pero sería mucho peor encerrar a un inocente. Como les dije, una de las máximas de la justicia es que todo el mundo es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Entonces, este error que está aquí
se conoce como error tipo 1. Y este error que está aquí se conoce como error tipo 2. Ahora bien, el error tipo 1 consiste en rechazar la hipótesis nula siendo verdadera. ¿No es así? Es decir, yo rechazo la hipótesis nula siendo verdadera. Él era inocente y yo la rechacé, por lo tanto lo declaré culpable. Entonces ese tipo de error, que es el tipo 1, nosotros le vamos a llamar alfa. ¿Qué tiene como problema? Se acepta como bueno algo que realmente no lo es. Se sustituye lo que era efectivo anteriormente por algo nuevo que realmente no lo es. Es decir, yo dije que la pastilla mía nueva es mejor que la que usualmente todo el mundo toma. Bueno, lo que va a pasar es que las personas lo que van a hacer es dejar de tomar una que había tenido buenos resultados pensando que se están tomando una mucho mejor y no es mucho mejor. Entonces, ese error sería un error bastante grave. El error tipo B es no rechazar la hipótesis nula siendo falsa. Es decir, en este caso, la hipótesis nula dice que él es inocente, pero él no es inocente. Él es culpable y yo no la rechazo. Entonces aquí, como error al fin, se acepta como algo malo, o mejor dicho, se acepta como malo algo que realmente es bueno. No se permite que se introduzca algo más efectivo, pero se continúa trabajando con el tradicional. Es decir, veamos el ejemplo de la pastilla. Estamos haciendo un experimento. Yo digo que la pastilla es mucho mejor que la tradicional. Cometí el error tipo B y me dice que no, que la pastilla no es mejor que la tradicional. Bueno, las personas van a seguir tomando la tradicional, lo que se van es a privar de tomar una que era mucho más efectiva, pero van a seguir tomando la que hasta ahora habían tomado y que cierto efecto había tenido positivo porque ya una vez se probó que servía. Entonces, estos son el error tipo 1 que lo damos por alfa y el error tipo 2 que lo damos por beta. Error tipo 1 o alfa. Dice, la probabilidad de cometer el error tipo 1 se conoce como nivel de significación y se denota por alfa y es el tamaño de la región de rechazo de H sub 0. Ya habíamos trabajado en estimación con nivel de significación. ¿Pero qué quiere decir? Que este valor de alfa es igual a la probabilidad de que yo cometa el error tipo 1. ¿Cuáles son los más usuales? 0,10, 0,05, 0,01, es decir, un 10%, un 5%, un 1%. Pero usualmente se trabaja con 0,05. 0,05, es decir, un 5% de probabilidad de cometer el error tipo 1. Por ejemplo, el SPS y otros paquetes estadísticos de oficio trabajan con 0,05. Si yo quiero ponerle más o ponerle menos, tendría que entrar y manualmente asignarle ese valor. Ahora, el complemento de la región de rechazo es 1 menos alfa y se llama nivel de confianza o región de aceptación. Es decir, ¿qué cosa es el nivel de confianza? El complemento de la región de rechazo. Entonces, si el nivel de significación es alfa igual a 0,05,
Entonces el nivel de confianza es de 0,95. Lo único que a veces lo vemos en algunos ejercicios que dice que hay un nivel de confianza del 95%. Bueno, eso quiere decir que el nivel de significación es del 5%, pero estamos hablando de 5% o 95% de la probabilidad, porque la probabilidad es de 0 a 1. Error tipo 2 o beta. Dice, la probabilidad de cometer un error tipo 2 se denota por beta. El complemento de la región de rechazo, es decir, 1 menos beta, se llama potencia de la prueba. Nosotros no tenemos que en una prueba de hipótesis fijar cuál es la potencia de la prueba, pero sí necesitamos saber que la prueba tiene una potencia que sea alta. Usualmente utilizamos una potencia mayor del 80% de la probabilidad, es decir, tratamos que la potencia sea mayor que 0,8. En próximas clases, cuando veamos ya diferentes pruebas de hipótesis, vamos a ver cómo se trabaja la potencia. Bien, hasta aquí llegamos en la parte del nivel de significación que nos decía cuánto confiar, pero todavía no hemos llegado a cuál de las dos hipótesis voy a escoger, si la nula o la alternativa. Bueno, para eso lo vamos a ver en nuestra próxima conferencia. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en la próxima clase.